Parte 1. La casa de la esquina. A veces, lo más difícil no es escapar de donde fuiste infeliz. Es quedarte en un lugar donde podrías ser feliz. Y no saber qué hacer con eso. La casa de la esquina no tenía nada especial. Fachada blanca, ventanas verdes, una bugambilia retorcida en la reja del jardín. Pero la primera vez que la vi, sentí algo que no reconocí. No fue emoción. Ni paz. Fue miedo. Como si mi cuerpo supiera que aquí me iba a tocar quedarme. La dueña, Teresa, era una mujer de cabello gris y manos inquietas. Es un cuarto chiquito, pero limpio. Baño propio. Silencio garantizado. Me mostró el lugar sin demasiadas preguntas. Me gustó eso. Me instalé esa misma tarde. Una cama de madera, una silla, una mesa. Las paredes olían a humedad vieja y jazmín. Apreté la maleta contra el pecho y respiré hondo. Esta vez no era una estación. No era un colchón en un depósito. Era una habitación con llave propia. Con ventanas que daban a la calle. No sabía qué hacer con tanto espacio. Los primeros días trabajé como dependienta en una tienda de té. Turno de mañana, clientela suave, conversación mínima. Perfecto. Me gustaba organizar las latas por colores, leer las etiquetas exóticas, rooibos, sencha, puer. Me sentía una traductora entre mundos silenciosos. Después del trabajo volvía a la casa de la esquina, me preparaba arroz con verduras y escribía. Historias cortas, diálogos inconclusos, recuerdos disfrazados de ficción. Una noche, escuché música. Venía del piso de arriba. Una melodía suave, melancólica, tocada al piano con torpeza pero con alma. Me quedé quieta, la cuchara en el aire. Esa música no intentaba gustar. Solo existir. Me dormí con ella. Y me desperté con la curiosidad entre ceja y ceja. Al día siguiente, Teresa me dijo que en el piso de arriba vivía Elías. Un joven que enseñaba música en una escuela cercana. Medio distraído, pero buen chico. No pensé en él. No buscaba a nadie. Tenía suficiente con encontrarme a mí. Pero la música volvió cada noche. A veces piano, a veces guitarra. A veces silencio. Una tarde nos cruzamos en la entrada. Llevaba partituras bajo el brazo y el cabello revuelto. Me dijo hola con una voz amable. Le respondí. Nada más. Pero esa noche, al escribir, lo puse en una historia. Sin querer. Elías se convirtió en un personaje. Un pianista solitario. Un hombre que hablaba poco, pero tocaba como si contara secretos. Me asustó darme cuenta. Nunca antes alguien real se había colado en mis textos sin permiso. Pasaron semanas. La rutina se volvió un refugio. El trabajo, la escritura, los paseos por la playa al atardecer. Y siempre la música, como un hilo invisible que me seguía. Una noche llovía fuerte. Se fue la luz. Salí al pasillo con una linterna. Elías estaba allí, descalzo, con una vela en la mano. Nos reímos, sin motivo. Él dijo, tengo chocolate caliente. ¿Quieres? No supe decir que no. Nos sentamos en la escalera. Hablamos poco. Él me contó que tocaba desde niño. Que su padre era violinista. Que perdió la audición en un oído a los 20. Le pregunté si eso le impedía tocar. Él dijo, no. Solo me hizo escuchar distinto. Y me miró de una forma que no supe sostener. Me despedí rápido. Cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera. No era amor. Era algo más peligroso. Era la posibilidad. Dormí mal esa noche. No por lo que pasó,
sino por lo que no supe dejar pasar. Soñé con trenes otra vez, pero esta vez no huía, me quedaba. Bajaba del vagón en medio de una ciudad desconocida y alguien me esperaba en el andén. No lo veía, pero lo sentía. Desperté con el pulso apretado. Durante los días siguientes, traté de volver a la rutina de antes. El té, los libros, las palabras. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Elías seguía subiendo y bajando las escaleras con su música a cuestas. Nos cruzábamos, nos saludábamos. Nada más. Pero cada vez que lo veía, algo dentro de mí se aflojaba. Como si el cuerpo recordara antes que la mente que, en algún lugar, había una puerta abierta. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré una pequeña nota deslizada bajo mi puerta. Decía simplemente, ¿conoces Debussy? Esta noche, a las 8. No tenía firma. No la necesitaba. A las 8 en punto, subí. El pasillo olía a incienso y a madera tibia. Toqué la puerta. Él abrió sin sorpresa, como si ya supiera que diría que sí. Me invitó a sentarme en una alfombra frente al piano. Había una lámpara tenue y 2 tazas de té humeando. Comenzó a tocar. Claro de luna. No dijo una palabra. Ni yo. Solo escuchamos. Y en ese silencio compartido, entendí algo que me dolió reconocer, no sabía recibir belleza sin sentir culpa. Cuando terminó, me quedé quieta. ¿Siempre tocas para alguien que no responde? Pregunté. No. Pero tú sí respondes. Con la mirada. Nos quedamos así un momento. Luego me levanté. Le di las gracias y bajé sin decir más. No porque no quisiera quedarme, sino porque aún no sabía cómo hacerlo. En mi cuarto, abrí el cuaderno. Escribí una línea y luego otra. No temo al dolor. Temo al lugar donde podría quedarme sin él. Parte 2. Las palabras que no dije. A veces lo más íntimo no es desnudarse. Es permitir que alguien te escuche cuando ya no estás contando nada. Elías no volvió a dejar notas. Ni invitaciones. Ni miradas largas. Y, en cierto modo, se lo agradecí. No sabía si estaba lista para seguir abriendo puertas. Pero la música seguía llegando cada noche, como un animal fiel que no pide entrada. Yo le respondía con mis propias melodías, el crujir de mi silla al escribir, el rasgar de las páginas, el vapor del arroz cocido. Nuestra convivencia era una coreografía silenciosa. Una tarde, salí antes del trabajo y fui a caminar por la orilla del mar. Llevaba semanas sin hacerlo. El aire salado me sacudió como si quisiera barrerme el polvo del pecho. Caminé sin rumbo, hasta que las piernas se aflojaron. Me senté en la arena húmeda, los zapatos en la mano, mirando el vaivén de las olas. Pensé, esto debería bastar para sentirme viva. Pero no basta. En el bolsillo llevaba el cuaderno. Lo saqué. Escribí una frase, hoy vi el mar y no supe qué contarle. Alguien se sentó cerca. No demasiado. No encima. Pero suficiente como para notar su presencia. Giré apenas el rostro. Elías. ¿Te molesta? Preguntó. Negué con la cabeza. Guardé el cuaderno, como si hubiera escrito algo vergonzoso. ¿También vienes a hablar con el agua? Dijo. A veces. Aunque últimamente no me contesta. Él sonrió, de lado. Nos quedamos callados. El viento nos hablaba por encima. Él empezó a recoger piedritas lisas. Las alineó sobre la arena, como notas en un pentagrama. Luego las desordenó. ¿Sabes que me cuesta más que tocar frente a un público? Dijo, sin mirarme. Hablar con alguien que me mira demasiado.
No supe si reír o disculparme. Él se adelantó, tú no lo haces. Tú miras sin empujar. Me acomodé el cabello con nervios. Él me preguntó, ¿siempre escribes sola? Siempre he estado sola, dije sin pensar. El silencio que siguió fue denso. Yo también, respondió él. Pero ahora a veces lo elijo. Nos quedamos en la playa hasta que cayó el sol. No hablamos mucho más. Pero fue la primera vez que me quedé al lado de alguien sin sentir que debía protegerme. Al regresar a casa, él subió primero. Me deseó buenas noches en voz baja. Yo entré a mi cuarto, pero no pude escribir. No sabía cómo transformar eso en palabras. Lo nuevo no se escribe fácil. Se siente. Se sostiene. Días después, vino a buscarme a la tienda. Yo estaba organizando infusiones de hibisco. Se asomó, incómodo, con una partitura en la mano. ¿Tienes un rato? Salí en mi descanso. Caminamos hasta un café pequeño, con manteles rojos y música suave. Él puso la partitura en la mesa. Es para ti. Una pieza nueva. No tiene título. ¿Por qué yo? Porque me diste el silencio donde nació. No supe qué decir. Y me sentí vulnerable por no saber. Él pidió 2 cafés. Yo solo jugué con la cuchara. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo. Asentí. ¿Qué hacías antes de llegar aquí? Esa fue la primera vez que sentí miedo con él. No porque su pregunta fuera invasiva, sino porque era justa. Porque quería saber. Porque yo no quería mentir. Bajé la mirada. Tomé aire. Huía, dije. ¿Y ahora? Todavía. Él no presionó. No se alejó. Solo tomó su taza y dijo, cuando pares, si quieres. Puedes quedarte un rato. No conmigo. Pero contigo. Aquí. Ese aquí no era el lugar. Era el momento. Era la posibilidad de pertenecer sin tener que explicar todo. Al regresar, me encerré. Lloré. No por dolor. Por alivio. Por miedo a que eso, tan pequeño y real, se rompiera. Escribí en el cuaderno, hoy alguien me escuchó sin querer arreglarme. Y por eso, me rompí un poco menos. Parte 3. Las formas del miedo. A veces, el miedo no se presenta con gritos. A veces, llega disfrazado de ternura. Y por eso asusta más. Elías bajó una noche con 2 platos en la mano. Hice lasaña, dijo, como si eso explicara todo. Le abrí sin pensar. Olía a queso derretido y albahaca. Una combinación tan íntima que me hizo sentir expuesta. Comimos en el suelo de mi cuarto, usando libros como mesas improvisadas. Hablamos de películas, de música, de las cosas pequeñas que uno no cuenta en voz alta porque parecen triviales. Pero no lo eran. Me contó que su madre era argentina y que, cuando murió, dejó una caja con cartas que aún no se había atrevido a leer. ¿Por qué no? Pregunté. Porque temo que sean felices, dijo. Y no saber qué hacer con eso. Nos reímos. Pero a mí se me quedó clavada esa frase. Yo también tenía miedo de lo bueno. Como si no me perteneciera. Al terminar de comer, me ayudó a recoger los platos. Luego no se fue. Se quedó de pie, junto a la puerta. ¿Puedo tocar algo aquí? Preguntó. Le dije que sí. Sacó una armónica pequeña del bolsillo. Me sorprendió. Cerré los ojos. El sonido era dulce, lleno de viento y de infancia. Me llevó a un lugar sin nombre, a una noche sin tiempo. Cuando terminó, no aplaudí. Solo lo miré.
Él se acercó un poco. No mucho. Lo suficiente para que mi cuerpo se pusiera en alerta. ¿Te molesta si me quedo un rato? Preguntó. Quise decir no. Quise decir sí. Quise decir no lo sé. Pero no dije nada. Me hice a un lado. Él entendió. Se sentó en el suelo, junto a la cama. Y entonces lo supe, esto no era peligro. Pero se sentía igual. Me acosté. Él no me tocó. No me miró. Solo respiró a mi lado. Y yo. Yo temblé. No porque él fuera invasivo, sino porque mi cuerpo, habituado a defenderse, no sabía qué hacer con alguien que no atacaba. Dormimos así. En silencio. En respeto. En cercanía temblorosa. Cuando desperté, él ya no estaba. Sobre la silla, una nota, gracias por el lugar. Me senté en la cama. No sabía si llorar o correr. Sentí la urgencia de escribir. Pero las palabras no salían. Solo trazos, fragmentos. Garabatos emocionales. El cuerpo recuerda. Aun cuando tú quieras olvidar. Pasaron los días. Seguimos viéndonos, pero algo en mí había cambiado. O, mejor dicho, había despertado. No sabía cómo mantener la distancia sin perder el puente. No sabía cómo ser cercana sin desaparecerme. Una noche, le propuse salir. Cine al aire libre, en la playa. Sonaba fácil. Sonaba seguro. Sonaba manejable. Llevamos una manta, bocadillos, una linterna. La película era francesa. No importaba. Yo solo lo miraba de reojo, esperando que no notara mi incomodidad constante. Cuando rozó mi mano con la suya, no me aparté. Pero mi cuerpo sí. Se endureció. Se encerró. Y eso bastó. Él lo notó. No dijo nada. Terminada la función, caminamos de regreso en silencio. Al llegar al edificio, me miró. ¿Puedo decir algo sin que huyas? Tragué saliva. Asentí. Tienes derecho a tener miedo. Pero también tienes derecho a que alguien se quede. No supe cómo responder. Él subió. Yo me quedé afuera, sentada en la escalera. Y lloré. No por él. Por mí. Porque en ese momento entendí algo que había evitado toda mi vida, yo no sabía recibir lo que no dolía. Al día siguiente, me desperté temprano. Elías no estaba en casa. Fui a trabajar como autómata, saludé clientes sin recordarlos, organicé latas sin orden. Al volver, subí directo al cuarto. Me senté a escribir. Pero esta vez, no era para mí. Empecé con su nombre. Elías, no sé si alguna vez fuiste niño con miedo. Yo sí. Me aprendí todos los modos de estar callada. Me volví experta en desaparecer sin irme. Mi madre me decía que sentir era perder el control, y yo quería controlarlo todo para que nadie más me hiciera daño. No sé qué haces tú con tu dolor. Yo lo convierto en historias. Pero hay dolores que no se transforman. Solo se sostienen. Como un cuenco lleno que no se puede volcar. Escribí hasta que se me acalambró la mano. No lo firmé. Doblé la hoja con cuidado. La metí en un sobre sin dirección. Lo dejé sobre la mesa. Lo miré. Y luego no lo entregué. Porque no quería que supiera todo. Porque aún no sabía si él se quedaría cuando viera la parte mía que no sabe querer sin miedo. Parte 4. El eco de lo que fuiste. La tienda de té era lo más parecido a un refugio que había conocido. Allí, todo tenía orden, las latas alineadas, los frascos de azúcar,
los tazones tibios que devolvían el aliento en tardes grises. El mundo, afuera, podía ser un desastre, pero dentro todo olía a menta, a jazmín, a algo que no dolía. Hasta ese martes. Estaba preparando una infusión de rooibos cuando lo escuché. La voz. Grave. Seca. Familiar. Demasiado familiar. No lo vi, no aún. Pero mi espalda se tensó. Mis manos comenzaron a temblar. Giré lentamente, sin querer. Y ahí estaba. No podía ser. Y sin embargo. Era. Sergio. El hermano de mi madre. El que me llamaba niñita complicada mientras me miraba de arriba abajo como si pudiera leerme los errores en la piel. No era el monstruo de las películas. Estaba más viejo. Más flaco. Con una chaqueta de cuero demasiado nueva para su rostro envejecido. Pero mi cuerpo no necesitó lógica. Solo supo, peligro. No me vio. Al menos eso creo. Yo estaba tras el mostrador, medio agachada, como si esconderme pudiera borrar años de historia. Él pidió un té verde, se lo llevaron, pagó, se sentó. Y entonces. Miró hacia mí. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo. Y bastó. Salí corriendo al baño. Cerré la puerta. Me apoyé contra la pared. Respiré como si estuviera a punto de ahogarme. No lloré. No grité. Solo apreté los puños hasta que se me clavaron las uñas. Él no podía estar aquí. No sabía que yo vivía en esta ciudad. ¿Verdad? Me miré al espejo. No reconocí mi cara. No por el miedo. Sino por la rabia. La rabia de haberme sentido, por un segundo, esa niña muda otra vez. Esa noche no dormí. No cené. No escribí. No subí a la azotea. No respondí a los mensajes de Elías. Solo me senté en el suelo. La espalda contra la pared. La carta que nunca le di, en la mano. A la mañana siguiente, fui a trabajar. El local estaba vacío. Pero cada vez que sonaba la campanita, mi pecho se apretaba como si fuera una trampa. A las 5, Elías entró. ¿Puedo ayudarte? Yo asentí. Le pedí que barriera el depósito. No lo miré. No podía. Al terminar, se quedó en la puerta. Me observó. No dijo nada durante un largo rato. Luego susurró, ¿quién te asustó? La pregunta era suave, pero me cortó como una navaja. No mentí. No respondí. Solo le entregué el sobre. Él lo tomó. No lo abrió. Solo lo guardó en su chaqueta y dijo, cuando quieras, lo leo. Si quieres que lo queme, también. Esa noche fui a su piso. Me senté en su sofá. No hablamos. Él tocó un tema que no conocía. No era una melodía. Era una secuencia rota, rítmica, casi tribal. Y entonces entendí, estaba tocando mi cuerpo. No con las manos. Con el sonido. Me eché a llorar. No lágrimas silenciosas. No disimuladas. No literarias. Lloré como lloran los animales que por fin se sienten a salvo. Cuando terminé, él no dijo nada. No preguntó. Solo me pasó una manta. Me recosté. Me dormí. Y en sueños, por primera vez, no volví a la casa de mi infancia. Volví a mí. Me desperté con la luz colándose por las persianas de su ventana. Por un momento no supe dónde estaba. Luego lo recordé todo. El miedo. La carta. La música.
El silencio. Elías estaba en la cocina. Escuché el silbido de una tetera. Me senté en el sofá. Mi cuerpo dolía de tanto contenerse. Cuando entró, me ofreció una taza de té y una mirada limpia. Se sentó frente a mí. No hablaba. No apuraba. Solo estaba. Y yo, que siempre fui un animal asustado, me sentí a salvo. Era mi tío, dije. Las palabras me salieron como piedras. Una por una. Pesadas. Pero claras. Viví con él cuando era niña. Mamá. No estaba mucho. Él decía que me cuidaba. Pero me miraba raro. Me decía cosas que no entendía. Hasta que entendí. Tarde. Sentí que las manos me temblaban. Elías no se movió. Ni siquiera parpadeó. Solo escuchaba. Como si su cuerpo entero fuese una sola oreja. Nunca lo conté. A nadie. Porque nadie me creería. ¿Por qué? Era familia. Porque mamá lo defendía. Me llevé las manos al rostro. No lloré. Ya no. Ahora las lágrimas no eran lo importante. Lo importante era haberlo dicho. Te creo, susurró. Esa fue la frase más poderosa que alguien me había dicho jamás. No tienes que contarme más. Ni ahora. Ni nunca. Pero si un día necesitas repetirlo. Aquí estaré. Igual que hoy. Me incliné. Apoyé la frente en sus rodillas. No como súplica. Sino como entrega. Como quien, por fin, puede soltar la carga porque hay otro corazón que no la teme. Después, salimos a caminar. El aire fresco me hizo bien. Elías me llevó a un parque que no conocía. Me habló de los árboles. De cómo las raíces más fuertes son las que crecen bajo tierra, donde nadie las ve. Como tú, dijo. No respondí. Pero por dentro algo se alineó. Por primera vez, no sentía vergüenza de ser la versión rota de mí misma. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno. Escribí sin pensar. Solo dejé salir lo que estaba atrapado hacía años. El dolor me enseñó a esconderme. La ternura, a volver. Y dormí profundamente. Sin fantasmas. Sin pesadillas. Solo con la certeza de que a veces, para seguir adelante, hay que dejar de correr. Y mirar atrás no para volver, sino para decir, ya no me habitas. 2 días después, regresé sola a la playa. Era temprano. El mar estaba quieto, apenas murmurando espuma sobre la arena. Me quité los zapatos. Caminé hasta mojar los tobillos. Cerré los ojos. No buscaba respuestas. Solo quería escucharme. En el bolsillo llevaba una piedra lisa, redonda, de las que Elías había recogido aquella vez en la arena. La sostuve en la palma, como si con eso pudiera aferrarme a algo que no se deshacía. La lancé al mar. No por rabia. Por rito. Como si dijera en silencio, ya no tengo que cargar esto. De regreso a casa, pasé por la estación. La misma donde, meses atrás, había esperado un tren con la maleta rota y el corazón en fuga. Me senté en el mismo banco. Observé a la gente. A una niña que correteaba con una mochila rosa. A un anciano que leía en voz alta sin preocuparse de quién lo oyera. Y supe algo que me hizo sonreír, ya no era ese lugar el que dolía. Era yo, que lo había habitado desde el miedo. Me levanté. Crucé la calle. Compré pan. Saludé a la mujer de la panadería con una sonrisa real. Volví a casa. Esa noche, cuando Elías llegó,
lo esperé en la escalera. Hoy no escribí, le dije. ¿Por qué? Porque no me hizo falta. Nos sentamos en el suelo. Como al principio. Sin luz fuerte. Sin preguntas. Y, sin aviso, tomé su mano. No tembló. Ni la suya ni la mía. Solo se quedaron ahí. Firmes. Calientes. Humanas. Como un puente. No hacia el pasado. Sino hacia lo que vendría después. Parte 5. Lo que se rompe y se queda. El mundo no cambió. Pero algo dentro de mí sí. Como una grieta que ya no se esconde, sino que respira. Desde aquella noche en las escaleras, Elías y yo no hablamos más del pasado. No hacía falta. Había un acuerdo tácito, lo importante no era contarlo todo, sino quedarse cuando todo dolía. Los días se volvieron rutina, el té, las caminatas cortas, la música improvisada. No había promesas. No había planes. Pero había presencia. Y eso, para mí, ya era una forma de hogar. Un sábado, al despertar, encontré una nota suya bajo la puerta. ¿Quieres salir de la ciudad por un día? Nada más. Ni firma, ni hora. Solo esa pregunta, como una semilla lanzada al aire. Subí al tercer piso. Golpeé su puerta. Abrió con una sonrisa. Empaca algo cómodo, dijo. No necesitas más que eso. No pregunté. No porque confiara plenamente. Sino porque quería ver si podía hacerlo. Condujo hacia el norte. Paisajes que no conocía se desplegaban por la ventana como páginas nuevas. Montañas suaves, carreteras vacías, olor a tierra recién regada. Llegamos a un lago. No había nadie. Solo agua gris azulada, árboles viejos y un muelle de madera que crujía con cada paso. Nos sentamos al borde. Él sacó 2 termos. Té de jazmín para mí. Café para él. ¿Sabes qué me da miedo? Dijo sin mirarme. Romper algo sin querer. No respondí. Porque eso también era mi miedo. Y porque responder habría sido decir más de lo que podía sostener en ese momento. A veces siento que si respiro muy fuerte, te vas, añadió. Le tomé la mano. La apreté, apenas. Estoy aquí, dije. No siempre sé cómo, pero estoy. Nos quedamos así, mirando el agua. Un pato cruzó con su calma indolente. El viento movía las ramas como si susurrara algo que solo los árboles entendían. Y por primera vez, quise decirle algo que nunca había dicho, no me acostumbro a que me traten bien. No lo dije. Pero creo que él lo escuchó igual. Cuando volvió a ponerse el sol, me preguntó, ¿quieres quedarte esta noche? Asentí. Y esa noche, en una cabaña de madera sin señal, sin reloj, sin nada que doliera, desnudarse no fue el acto de quitarse la ropa. Fue el acto de quedarse. Esa noche no hubo prisa. No hubo nervios. Solo el sonido de la madera cediendo bajo nuestros pasos, la calidez tenue de una lámpara vieja y nuestras respiraciones buscándose en el silencio. Me senté en la cama con las piernas cruzadas. Él frente a mí. No dijimos nada. No hacía falta. ¿Te asusta esto? Preguntó, con voz baja. Todo me asusta, respondí, y me sorprendió no sentir vergüenza. Me acarició el rostro con la yema de los dedos. Apenas un roce. Como si preguntara con el tacto lo que no se atrevía a decir con la voz. Y entonces ocurrió algo simple. Nos abrazamos. No como preámbulo. No como deseo. Como refugio. Y en ese abrazo, yo entendí que hay cuerpos que no aprietan, sino que acunan. Dormimos abrazados, con los latidos acompasados,
como si por fin hubiésemos encontrado un idioma común. Al amanecer, salí afuera. Caminé descalza por la hierba húmeda. El lago aún estaba cubierto por una bruma fina. Elías apareció detrás de mí. Me ofreció una taza de café. ¿Soñaste?, preguntó. Asentí. Con mi padre. ¿Y qué hacía? Me miraba desde lejos. No se acercaba. Pero no se iba. Solo estaba. Elías no dijo nada. Me abrazó por la espalda, y yo dejé caer el peso de mi cabeza contra su hombro. Al volver a casa, me sentí otra. No mejor. No curada. Pero diferente. Como si llevara una piel más mía. Como si pudiera, por fin, ocuparme sin pedir permiso. Esa noche escribí: hay cosas que no se rompen de golpe. Se desgastan. Y hay otras que, por más rotas que estén, si alguien las cuida, pueden quedarse. 3 días después, la paz se rompió. No con un grito. Ni con una pelea. Con una pregunta. Estábamos cenando. Yo había preparado una sopa simple. Él, como siempre, puso música suave de fondo. Y entonces lo dijo, sin mirar: ¿alguna vez pensaste en volver? Levanté la vista. El corazón se me contrajo. ¿Volver? ¿A dónde? A tu ciudad. A tu madre. A cerrar lo que dejaste abierto. Sentí como el cuerpo se me endurecía. El silencio cayó como una piedra entre los dos. ¿Por qué querría eso? No lo sé. Pero a veces huir también es una forma de quedarse atrapado, dijo. Sus palabras me dolieron. No por lo que decía, sino por lo que removían. No huí. Sobreviví. Lo sé, respondió. Pero a veces pienso que sigues allá, aunque ya no estés. Me levanté. Fui hasta la ventana. Respiré hondo. Tú no entiendes. Tienes razón, dijo, sin tono de defensa. No entiendo. Pero quiero intentarlo. Si me dejas. Me volví hacia él. Lo vi de pie, quieto, inseguro. ¿Y si no puedo darte lo que esperas? No espero nada, dijo. Solo quiero estar donde tú puedas ser, no donde debas demostrar nada. Ese ser me conmovió. Ese estar me asustó. Nos quedamos en silencio. Luego me acerqué. Le tomé la mano. No vuelvas a pedirme que regrese allí, susurré. No quiero volver a un sitio donde aprendí a esconderme. Él asintió. Su pulgar rozó el dorso de mi mano, como una disculpa sin palabras. Y supe que el amor también era eso: preguntar mal, escuchar bien, y quedarse de todos modos. Aquella noche, antes de dormir, abrí el cuaderno. Escribí: no todo lo que se rompe se pierde. A veces, lo que se queda florece en la grieta. Parte 6. Las cosas que no se dicen. Hubo una semana entera de calma. Demasiado calma. Caminábamos juntos, compartíamos desayuno, nos reíamos de cosas pequeñas. Yo volvía a escribir casi todos los días. Elías componía algo que no me mostraba aún. Todo era bien. Y sin embargo, yo sabía que algo se acumulaba. No era su culpa. Tampoco mía. Era ese peso invisible que llega cuando has crecido sin saber que el afecto puede ser constante. Cuando te han enseñado que la ternura es una excepción, no una regla. Una tarde, en la tienda de té, un cliente me pidió una infusión para romper el insomnio. Dijo la frase con media sonrisa. Y por algún motivo absurdo, se me clavó. Pensé en mi propia noche anterior. En cómo me había despertado 3 veces,
respirando con dificultad, sudando frío, buscando con la mano el cuerpo de Elías como si fuera ancla. No le dije nada. No le conté. Porque me pareció injusto cargarlo con un dolor que venía de tan lejos. Esa noche él bajó con una flor en la mano. Una dalia blanca. La vi en la calle. Me recordó a ti. ¿Por qué es frágil? Porque florece incluso en sombra. Le sonreí. La puse en agua. No hablamos más. Pero sentí el nudo creciendo en la garganta. 2 días después, mientras él estaba fuera, subí a su apartamento. Tenía su permiso. Tenía llave. Pero igual me sentí intrusa. El piano estaba cerrado. En el escritorio había partituras tachadas, con anotaciones como demasiado melódico o no decir esto así. Leí sin leer. Solo curioseaba. Hasta que encontré algo. Una hoja doblada, oculta bajo un libro. No estaba dirigida a mí, pero hablaba de mí. A veces tengo miedo de que se despierte y descubra que no necesita a nadie. Que se vuelva nube. Que se me escape como el vapor del té. No debí haber leído eso. Pero lo leí. Y lloré. No por lo que decía. Sino porque yo también lo había pensado. Guardé la hoja donde la encontré. Cerré el piano. Bajé sin hacer ruido. Esa noche, cuando Elías regresó, no le dije nada. Cenamos pasta tibia y pan duro. Fingimos estar bien. La televisión encendida llenaba los huecos. Pero él me miraba. Y yo no sabía cómo sostenerle la mirada sin que viera todo lo que no estaba diciendo. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, mentí. Lo supe en cuanto salió de mi boca. Y él también. Hay algo en tu forma de decir sí, dijo, bajando la voz. Como si fuera una excusa, no una respuesta. No supe qué responder. Me levanté de la mesa. Llevé los platos al fregadero. Lavé lentamente. Cada plato, cada cubierto, como si el agua pudiera borrar lo que se había desordenado entre nosotros. Cuando terminé, me giré. Leí algo tuyo, dije. No quise, pero... Lo hice. El silencio que siguió fue largo. ¿Y qué sentiste? Preguntó él, sin reproche. Que soy exactamente eso. Que un día me voy a ir. Y tú ya lo sabes. Solo estás esperando el momento. Él se acercó. No para tocarme. Solo para mirarme de cerca. No espero que te vayas. Me preparo por si duele. ¿Y si yo también tengo miedo de quedarme? Entonces tenemos miedo los dos. No lloré. Pero sentí una grieta más, una fisura diminuta que, sin rompernos, nos obligaba a mirar el fondo. Esa noche no dormimos juntos. No por enojo. Sino por espacio. Cada uno en su cama. Cada uno con sus pensamientos. Pero ambos despiertos. Escribí una línea antes de cerrar el cuaderno, lo que no se dice no desaparece. Solo se esconde entre los silencios. Al amanecer, toqué su puerta. No llevaba nada. Ni palabras. Ni defensas. Solo estaba yo. Abrió. Tenía los ojos rojos. No me voy, le dije. Hoy. Hoy. Mañana no lo sé. Pero hoy, no. Nos abrazamos. No como reconciliación. Sino como promesa frágil. Como decir, no sé cuánto durará esto, pero mientras dure, no voy a huir. Y en ese abrazo silencioso, supe que no todo el amor es eterno. Pero sí hay amores que, aunque duelan, valen el intento. Parte 7.
donde se rompe el eco no siempre vuelves al pasado caminando. A veces, basta con un mensaje de voz. El día empezó como cualquier otro, té de jazmín, el mismo cliente puntual que siempre olvida su monedero, y una playlist tranquila de piano y lluvia. Yo organizaba latas cuando sonó el teléfono. Un número sin guardar. Una voz sin cuerpo. Clara. Soy mamá. El tiempo se encogió. No te llamo para pelear. Solo. Necesito saber si estás bien. No colgué. Pero mi mano temblaba. Sentí que tenía 15 años otra vez, frente a una puerta cerrada, deseando que me abrazara en lugar de preguntarme por las notas del colegio. Estoy viva, dije. Silencio. Eso no es lo mismo que estar bien, susurró. No respondí. Tu tía Rosa se enfermó. Mucho. Pregunta por ti. El nombre de Rosa me hizo apretar la mandíbula. Ella me leía cuentos cuando era pequeña. Me hacía trenzas. Era la única que me llamaba mi niña sin veneno en la voz. ¿Dónde está? En el hospital de San Martín. Planta 4. Colgué antes de escuchar más. No por odio. Por autopreservación. Elías llegó a casa esa noche con pan caliente y 2 copas. ¿Celebramos algo? Sí, dije. Que sigo aquí, aunque hoy todo quiso llevarme de vuelta. Se sentó. Me miró sin preguntar. ¿Te gustaría hablar? Tal vez. Pero no ahora. Me abrazó. No pidió más. No dormí esa noche. Daba vueltas en la cama, escribía frases sueltas, rompía las hojas. Miraba el techo como si pudiera encontrar una respuesta en las grietas. ¿Debía ir? ¿Podía volver sin quebrarme? A la mañana siguiente, Elías me encontró sentada en la cocina con una taza ya fría entre las manos. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer sola. Entonces prométeme algo, dijo. Que si se siente como antes, te irás. Que no te vas a quedar por lealtades que solo duelen. Asentí. Empaqué una muda de ropa. Llevé mi cuaderno. Y una piedra lisa del lago. No por nostalgia, sino por ancla. Tomé el tren a San Martín. 3 horas mirando campos que no recordaba haber cruzado. 3 horas repasando todas las veces que quise que mi madre me dijera lo que dijo ayer. ¿Estás bien? 3 palabras que llegaron 20 años tarde. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y distancia emocional. Pregunté por Rosa. Me dirigieron a la habitación 407. Cuando entré, la vi más pequeña. Más hueso que cuerpo. Más suspiro que voz. Clara. Sonrió. Y yo. Sonreí también. No desde el rencor. No desde la herida. Desde algo que parecía ternura. Me senté a su lado. Me tomó la mano con debilidad, pero sin miedo. Siempre supe que te irías, dijo. Y me alegré por ti. Lloré. Pero no como antes. No por dolor. Sino por reconocimiento. Por saber que al menos una persona me había visto. Me quedé 1 hora con Rosa. Me habló de su jardín, de los libros que no terminó, de cómo mi madre dejó de visitarla hacía años. Cuando se durmió, salí al pasillo. Respiré hondo. Y entonces, sin pensarlo, marqué el número. Ella contestó al segundo timbre. ¿Estás en el hospital? Sí. Silencio. ¿Puedes venir? Estoy en la entrada, dijo. No sé cómo lo supe, pero mi cuerpo se tensó antes de verla. Estaba igual. La misma chaqueta beige.
El mismo perfume fuerte. Los mismos ojos que no sabían abrazar. Nos sentamos en la sala de espera. No nos miramos. Gracias por venir, dijo. No vine por ti, respondí. Me sorprendió mi propia voz, firme, clara, sin rencor, pero sin concesiones. Ella asintió. Luego se quedó callada. Como si esperara que yo hiciera el resto. Pero no lo haría. No esta vez. Sergio me miraba raro cuando era niña, dije de pronto. La frase cayó como una losa en el centro de la habitación. Ella no respondió. Solo apretó la cartera con las dos manos. ¿Sabes de qué hablo? Clara. Solo responde. No quería creerlo, susurró. Me dijiste cosas, pero... Eras tan pequeña. Pensé que exagerabas. ¿Y ahora? Ahora te creo, dijo. Pero no lo dijo mirándome a los ojos. ¿Y eso? Fue todo. No lloré. No grité. Solo me levanté. No quiero que vengas a buscarme. No quiero más llamadas. No quiero que intentes arreglar nada. Solo quería que lo supieras. Ella quiso decir algo más. Pero ya era tarde. Me fui. El tren de vuelta se hizo eterno. No porque fuera lento, sino porque mi cuerpo llevaba algo que no pesaba antes, una especie de paz que dolía. Como un músculo que empieza a sanar después de estar rígido tanto tiempo. Me recosté contra la ventana. No escribí. No dormí. Solo dejé que todo se asentara. La ciudad me recibió con lluvia. Pequeña, tímida, apenas gotas como susurros. Me pareció poética, casi amable. Subí a casa. Dejé la maleta sin abrir. Me quité los zapatos. Caminé descalza hasta el sofá. Minutos después, escuché la llave de Elías. Me encontró así, envuelta en silencio, el cabello húmedo, la mirada perdida. No preguntó nada. Solo se sentó a mi lado. ¿Fue como esperabas? Fue peor, dije. Y mejor también. Me abrazó. Lento. Como si supiera que mi piel no estaba lista para más. Apoyé la cabeza en su pecho. Sentí su corazón. No necesito que me expliques, dijo. Lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía contar toda la historia para merecer compañía. Solo necesitaba ese momento. Ese silencio. Ese cuerpo al lado del mío. Más tarde, cuando me quedé sola, abrí el cuaderno. Escribí una sola línea, a veces, el eco solo se rompe cuando por fin alguien te escucha en voz viva. Y me dormí. No como quien escapa. Sino como quien, por fin, regresa así. Parte 8. Las formas del quedarse. No todas las historias terminan con un beso. Algunas acaban con dos personas que deciden no huir. Han pasado 6 meses desde que dejé aquel andén. A veces me despierto sin recordar qué día es. Y eso, en lugar de angustiarme, me calma. Como si el tiempo ya no fuera una amenaza, sino una corriente suave que me lleva. La tienda de Te Prospera. Ahora es más que un lugar. Es un punto de encuentro. La gente llega buscando calor y termina quedándose por las conversaciones. Yo también. Sigo escribiendo. No cada noche. No por necesidad. Ahora escribo cuando algo me pulsa, cuando la emoción no cabe solo en el cuerpo. Elías y yo no tenemos etiquetas. No somos pareja como lo dice la gente. No vivimos juntos. No planeamos hijos ni viajes a largo plazo. Pero todos los domingos desayunamos en silencio. Y ese ritual se ha vuelto mi definición de constancia.
A veces duerme en mi casa. A veces yo en la suya. Otras veces no dormimos juntos, pero leemos el mismo libro a distancia, página por página. Hace poco me preguntó, ¿crees que esto dure? Pensé en responder con algo sabio. Pero solo dije, no sé. Pero no quiero que se acabe por miedo. Él asintió. Y desde entonces no ha vuelto a preguntar. Hoy, mientras limpiaba una estantería, encontré una nota doblada dentro de un frasco de té olvidado. Era mía. De hacía meses. De los primeros días. No sé quién soy aún, pero ya no quiero ser lo que fui por obligación. La leí en voz alta. Y sonreí. Porque esa versión de mí ya no está. Porque esta, la que guarda flores secas entre libros y no se disculpa por existir, me gusta más. Una noche, después de cerrar la tienda, Elías me esperó afuera con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Vamos a la azotea?, preguntó. Asentí. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Nos sentamos sobre mantas, entre plantas secas y faroles viejos. Él sacó un pequeño altavoz y puso música instrumental. Una pieza suya. No tenía letra. Pero tenía historia. ¿Es nueva? Es tuya, respondió. ¿Cómo? La compuse con tu voz. No lo que dices. Lo que callas. Me quedé en silencio. Clara. Empezó. Si mañana te vas, no te lo impediré. Si te quedas, tampoco te haré promesas eternas. Pero si te quedas. Quiero que sea porque eliges esto. No porque te da miedo partir otra vez. Bajé la vista. Respiré. Sentí que todo en mi pecho se abría como un cuaderno viejo. No me voy. ¿Estás segura? No del todo. Pero lo estoy intentando desde un lugar distinto. Él me abrazó. Esta vez sin temblores. Como quien reconoce un hogar en algo que no tiene paredes. 2 semanas después recibí una postal. Sin remitente. Solo una imagen del mar. Y una frase al reverso, no sabía que era posible volver sin regresar. No supe si fue mi madre. O mi padre. O alguien del pasado. Pero no importaba. La leí. La pegué en la pared. Y seguí. Esa noche, después de la azotea, volví a casa y encendí una vela. No por costumbre. Por ceremonia. Saqué mi cuaderno. No escribí un poema. Ni una reflexión. Escribí una carta. A mí. Asterisco querida Clara, no eras débil. Solo estabas cansada. No eras difícil. Solo eras profunda. No eras fría. Solo te habían enseñado a protegerte con hielo. Gracias por no rendirte cuando dolía respirar. Por sostenerte en la noche más larga. Por no conformarte con sobrevivir. Gracias por irte. Y por volver. A ti. No te prometo que todo será fácil. Pero sí te prometo que ya no estarás sola para sostenerlo. Con amor, tú misma. Asterisco la firmé. La doblé. La guardé en una caja de madera, junto a una piedra del lago, una flor seca, y un boleto de tren ya vencido. Hoy, mientras limpio la tienda, una niña entra con su madre. Mira todo con curiosidad. Se detiene frente a las latas, sonríe, y me dice, ¿tú vives aquí? Sí, respondo. ¿Y eres feliz? Me sorprende la pregunta. Pero no dudo. Mucho. No todos los días. Pero sí, lo soy. La niña asiente como si entendiera. Luego corre hacia su madre. Y yo, sin buscarlo, me doy cuenta de algo simple,
no todos los días traen luz. Pero yo ya aprendí a caminar incluso en la sombra. Cierro la tienda. Camino a casa. Y por primera vez, no siento que vuelvo a un refugio. Siento que vuelvo a mí.